Hola, muy buenas tardes. Presentaremos las siguientes observaciones específicamente frente al desplazamiento y al despojo de tierras en dos sentidos, unos de fondo y otras de forma. La primera observación de fondo, y es que, bueno, como se ha mencionado, existe una sentencia de la Corte Constitucional en la que se declaró el estado de cosas inconstitucional frente al tema del desplazamiento, pues dada la magnitud del hecho, la insuficiente respuesta de las entidades del Estado responsables de atender y proteger a la población. Hemos evidenciado aquí que estamos hablando de más de 8 millones de víctimas de este crimen con un alto grado de impunidad, por lo que la primera observación a la sala va dirigida a... ¿Aló? Allá. Por lo que consideramos de vital importancia que se logre demostrar que este crimen se cometió desde una estructura criminal organizada con un propósito. ¿Aló? ¿Me escucha? Para lograr unos resultados específicos que están ligados por actores, sí, como la metodología que propone la sala, pero también están ligados por factores comunes históricos, materiales, temporales y contextuales dentro de una práctica general y sistemática. Nuestra segunda observación, y en el mismo sentido, es que existe robusta información que reposa en las sentencias de restitución de tierras, así como la entregada por las víctimas y organizaciones, que detalla los modus operandi utilizados en el crimen de desplazamiento que afectó de diferentes maneras a las comunidades y donde estas afectaciones tienen que ver con problemas asociados a la tenencia de la tierra y el territorio. De esta manera, creemos que estos modus operandi deben ser claramente discriminados por la sala, teniendo en cuenta que en algunos casos, tras el desplazamiento vino el despojo, en otros casos operó primero el despojo y luego el desplazamiento, en otros casos los abandonos de tierras fueron aprovechados por terceros mucho tiempo después, lo que permite concluir que un análisis robusto de esta sistematicidad es determinante para construir esta metodología macrocriminal como una herramienta para el juzgamiento de máximos responsables. Nuestra tercera observación es que teniendo en cuenta que se asocia como detonante del conflicto armado en el país el fenómeno de la concentración de la tierra, entre otras por sus consecuencias en todo el territorio nacional, consideramos que en la etapa de priorización se debe definir un orden para la atención al hecho del desplazamiento que abarque otras zonas críticas que creemos no han sido consideradas, como el centro magdalenense, donde predominó este fenómeno e involucra justamente a miembros de la fuerza pública, vínculos con paramilitares, terceros civiles y otros agentes. Dan cuenta de ello los hechos notorios del pacto de Chibolo, el pacto de Ralito, donde los actores concertaron una política para controlar el territorio económica y socialmente, casi que los primeros pinos de lo que se conoce como la parapolítica. La última observación de fondo es que, como así en la ley 1448 de 2011 se mencionan los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, las víctimas solo han logrado que se reconozca la dimensión concerniente a la reparación, esto es, a la restitución, por lo que en una eventual apertura de un caso 008 no se debe perder de vista otras dimensiones en el proceso de justicia transicional, asociadas también a los verdaderos aportes a la verdad y a la contribución en la búsqueda de personas desaparecidas. Dos observaciones de forma y ya para finalizar. La primera es que se nos han solicitado mediante el auto 007 sugerencias en cuanto a estos patrones macrocriminales. Sin embargo, ni las organizaciones ni las víctimas conocían cuáles son los patrones que ha tenido en cuenta la sala hasta el momento y que han motivado la apertura de este caso, por lo menos en lo que tiene que ver con el desplazamiento y el despojo forzado, se desconocen, por lo que nos resulta un poco difícil presentar algunas observaciones sin conocer cuál fue el estudio y la sistematización que condujeron a identificar uno u otro patrón. Y la última observación de forma es que, si bien es cierto, reconocemos la importancia de tomar en cuenta los actores para esta segunda ronda de priorización,
Todavía nos quedan muchas dudas metodológicas sobre cómo se va a desarrollar la investigación de máximos responsables, específicamente en lo que tiene que ver con el desplazamiento y en el despojo, sobre todo porque aún quedan muchas zonas críticas o que se consideran críticas que no han sido tomadas en cuenta o que parece que no han sido sistematizadas. Gracias. Me parece que las consideraciones de la delegada de la Corporación Jurídica, Gira Castro, son muy buenas, las consideraciones metodológicas. No sé si ella está aquí, de verdad me encanta que además la gente joven esté liderando estas reflexiones. Felicitaciones, me parecen unas consideraciones súper interesantes en términos de refinar la identificación de los patrones. Digamos, ella decía, consideren cómo son las secuencias de los crímenes, toda la razón, o sea, cómo es masacre, desplazamiento o al revés, no desplazamiento, masacre, o cómo es desplazamiento, masacre, despojo o al revés, tiene toda la razón, o sea, eso hay que refinarlo muy bien.